Bienvenida, bienvenido a esta exploración de literatura paraguaya reciente. Hoy nos vamos a meter con unos textos muy particulares. Son del tomo 2 de Cuentos y Relatos de mi Tierra Colorada, una compilación de Teresa Méndez Faith. Y el subtítulo, bueno, ya nos dice mucho. Textos concebidos en pandemia. Exactamente. Vamos a usar como fuentes el prólogo de este libro y 3 cuentos bien específicos de ese tomo. La idea es ver cómo distintos escritores paraguayos, plasmaron sus vivencias, sus miedos, sus reflexiones de ese periodo, ¿no? Más o menos entre 2020 y 2022. Cómo esa realidad del aislamiento, de la incertidumbre, se metió en la ficción. Global, pero desde la mirada paraguaya. Bueno, empecemos a desmenuzar esto. Primero el contexto, el origen de este tomo 2. El proyecto Cuentos y Relatos de mi Tierra Colorada no empezó como libro, ¿verdad? No, para nada. Empezó Como un segmento en la radio en Buenos Aires, allá por 2019. Y bueno, con la pandemia, tuvo que adaptarse. Se fue a formatos digitales, ¿viste? Videos en YouTube, ilustrados. Ahí colaboró Alicia Galeano. Y también hubo transmisiones desde Nueva York con Francisca Segovia. El objetivo, digamos, siempre fue el mismo: difundir la literatura paraguaya. La versión impresa, como este tomo 2, lo que busca es preservar eso y, darle más alcance, ¿no?, a ese contenido audiovisual. Y el libro tiene una estructura particular. 10 autores por tomo, mitad hombres, mitad mujeres. Eso está bueno. Y cada capítulo tiene como 3 partes: presentación del autor, el texto en sí y datos biobibliográficos. Y hasta códigos QR para ir a ver el video en YouTube. Muy conectado con lo digital. Sí, muy conectado, sí. Ahora, el prólogo de este tomo 2 es fundamental, porque recalca esto. Son textos creados durante la pandemia. Entonces, era casi, inevitable que ese contexto se notara. Y el prólogo señala algunas tendencias que se repiten. Tendencias. A ver, me imagino que el encierro tiene que estar ahí, sí o sí. Totalmente. El prólogo destaca justo eso, que muchas historias pasan en espacios muy acotados, ¿no? Restringidos. Hospitales, casas, hasta ascensores. Bibliotecas también funcionan un poco como metáforas de esa claustrofobia del confinamiento que vivieron los autores. Entiendo. Y también nota que predomina mucho la primera persona, un yo muy presente, como protagonista o como testigo de lo que pasa. Y los personajes, muchas veces, o son un espejo del presente del autor, o recrean un pasado, pero siempre en contraste con ese presente de pandemia. Son como dice el prólogo, fragmentos de la intrahistoria paraguaya contemporánea. Esa idea de intrahistoria, o sea, las historias chiquitas, las del día a día, que sumadas te dan el pulso de una época, más allá de los grandes eventos. Eso sería. Exactamente esa es la idea. Las vivencias personales que, al final, van configurando el espíritu de un tiempo. Clarísimo. Bueno, vayamos a un ejemplo concreto. El primero. Yo, el coronavirus, de Alcibiades González del Valle, un autor con mucha trayectoria, periodista, dramaturgo, Premio Nacional de Literatura. El título ya es potente. Sin duda. Y es curioso cómo nació. Fue durante un curso virtual de redacción que él mismo daba, en plena cuarentena. Pero lo más llamativo, creo yo, es la perspectiva narrativa. Habla el propio coronavirus, en primera persona. Ese yo, el coronavirus, resuena inevitablemente con Yo el Supremo de Roa Bastos, ¿no? Quizás busca sugerir un poder nuevo, invisible, absoluto, y criticarlo a la vez. Una perspectiva increíble. ¿Y qué dice este narrador virus? Se ríe un poco de la soberbia humana, ¿no? De eso de es una gripecita. Critica que se gaste tanto en armas y no se pueda parar algo microscópico. Hasta agradece irónicamente a los irresponsables que lo ayudaron a expandirse. Expone mucha hipocresía social, religiosa. Es que lo usa como un escalpelo social, ¿viste? Al personificar al virus, González del Valle mete el dedo en la llaga. Critica la desidia, el miedo que lleva a promesas que después se olvidan, la desigualdad que la crisis hizo todavía más obvia. Es una forma muy, muy fuerte de usar la voz del enemigo para hacernos pensar sobre nosotros mismos. Tremendo. Y de esa mirada tan externa y crítica del virus, pasamos a algo mucho más íntimo, ¿no? Con Cuento de cuarentena de Lourdes Talavera. Ella, además de escritora, es médica pediatra.
Eso seguro le da otra dimensión al relato. Exacto. Y se nota esa doble mirada. Está narrado en primera persona por una doctora que uno puede pensar, bueno, es un alter ego de la autora. Y te mete de lleno en esa atmósfera del encierro en casa, pero también la tensión del hospital. Está muy fechado además. Habla de la cuarentena, termina en el Día de la Madre de 2020. Y la narradora cuenta esa mezcla rara entre la rutina sanitaria casi obsesiva, desinfectar todo, y la cabeza que empieza a fallar un poco por el encierro, ¿no? Escuchar ruidos que no existen, perder las llaves, y tiene momentos muy emotivos, como el recuerdo de la madre que ya no está, y la melancolía de ese Día de la Madre tan particular. Y fíjate qué interesante cómo se cruza la experiencia personal con la literatura misma. Hay una parte casi surrealista. Una paciente la llama señorita Cora, como en el cuento de Cortázar. Es como si la ficción se metiera a reinterpretar la realidad, ¿no? Especialmente en esos momentos de estrés. Y también está la anécdota del nene Andrés y las luciérnagas. Muy tierna, y conecta con la pérdida, con la memoria materna. Y es increíble cómo en situaciones límite, las historias, las que leemos, las que vivimos, cobran otro peso, ¿verdad? Bueno, llegamos al último texto, que vamos a ver hoy. Atascados en el ascensor, de Sofía Raquel Fernández Casabianca. Ella es abogada e hija de un perseguido político de la dictadura de Stroessner. Un dato que, parece, es importante para el cuento. Muy importante, sí. Este cuento tiene una estructura de, bueno, le dicen caja china. Una historia adentro de otra. La historia de afuera, digamos, es actual. Una pareja joven se queda encerrada en un ascensor durante unas vacaciones. La claustrofobia de ella es muy real. Es el disparador. Claro. Y para calmarla, él le empieza a contar otra historia. Y esa historia nos manda directo a los años 60, a la dictadura. Cuenta cómo plantaban pruebas falsas a los opositores, usa personajes ficticios, pero claramente inspirados en hechos y en gente real de esa época oscura. La autora misma dice que se basó en cosas que escuchó toda la vida, anécdotas familiares, leyendas urbanas. Exacto. Entonces, acá lo potente es cómo el encierro físico del presente, el ascensor, que obvio resuena con la pandemia, funciona como un gatillo para destapar otro encierro. El del trauma histórico, el del pasado político paraguayo. Aunque la historia de adentro no sea sobre la pandemia, el marco, el estar atrapados, sí conecta con esa sensación general del tomo 2. O sea que el impacto no es solo la estructura ingeniosa, sino cómo usa ese miedo inmediato, el del ascensor, como una llave para abrir y mirar de frente un encierro mucho más grande y colectivo, el trauma de la dictadura. Justamente. Es un uso muy interesante de la narrativa como catarsis, ¿no? Y como puente entre el presente personal y la memoria colectiva, muestra cómo distintos tipos de encierro, de miedo, pueden conversar en la ficción. Bueno, haciendo un repaso rápido, vimos respuestas muy variadas a la pandemia en estos tres textos, ¿eh? Desde esa personificación crítica del virus, después la introspección de la médica escritora que mezcla realidad y literatura, hasta esta última historia que usa un encierro de ahora para revisitar traumas del pasado. Sí, lo que queda claro, me parece, es que estos relatos, que nacieron en un momento de tanta incertidumbre, demuestran la plasticidad, la fuerza de la ficción. No es solo que reflejen la realidad, sino que la interrogan, la procesan, le buscan un sentido. Conectan lo individual con lo colectivo y el presente con las cicatrices del pasado. Nos deja pensando, ¿no? En el poder que tienen las historias que contamos o que nos contamos a nosotros mismos en medio de una crisis. ¿Cómo moldean nuestra forma de entender esos eventos y, al final, quiénes somos? Y una reflexión final, quizás para quien nos escucha. Exploramos apenas 3 voces de este tomo. Seguramente la literatura paraguaya ofreció muchas otras miradas sobre ese periodo. ¿Qué otras perspectivas, qué otros autores podrían sumar o contrastar con esto que charlamos hoy? Para tener una foto todavía más completa de cómo se vivió y se contó la pandemia desde Paraguay. Siempre, siempre hay más para descubrir.